Regresemos otra vez acá. Vamos a hablar acerca de Abraham un poco más. Hemos mencionado que Abraham nos ha dado dos conceptos importantes. Uno es diezmo. Hemos hablado de ese en nuestra anterior sesión y que el diezmo es algo que Abraham instituye. Y otro término y concepto muy ligado y relacionado es el concepto de pacto. Y no necesariamente es que Abraham es el único que tuvo pacto. Pero ya hemos hablado y hemos visto que Noé tenía un pacto con Dios, con su relación con Dios después del diluvio. Entonces, Abraham y Dios desarrollan este concepto de pacto y nos da aquí el concepto de escritural para que nosotros podamos entender. Cuando entendemos ese concepto del pacto, nos va a traer mucho entendimiento y va a fluir. Y eventualmente esto tiene que ver con nuestro pacto con Dios a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, esto está en capítulo 15 de Génesis y vamos a ver varios versículos ahí. Vamos a leer un poco el pasaje aquí. Es vital a nuestro entendimiento de esta nueva cultura. Aquí Abraham está cambiando su cultura, su entendimiento y está aprendiendo esto de Dios. Génesis 15, empezando por el verso 5. Dios lo lleva afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le contó por justicia su fe. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y aquí vamos a dejar de leer y vamos a resumir la historia. Y Abraham dice: ¿cómo sé que tú vas a hacer esto? Y que yo no estoy oyendo mi propia voz en mi mente. ¿Cómo es que voy a saber que tenemos una relación? ¿Cómo sé que voy a heredar esta tierra? ¿Cómo sé que voy a obtener la promesa que tú me estás dando y este pacto? Y Dios le dice: Abraham, mira alrededor, mira lo que se ha hecho. Ahora, todas estas cosas van a hablar a tu vida y las cosas que tú vas a hacer. Y esta idea de pacto se la da a Abraham de tal manera que él continúa y él trae estos animales que Dios le dice y los sacrifica y los divide en dos y pone cada mitad una enfrente a la otra. Entonces nos da la idea de cortar un pacto y esto empieza aquí. Él parte sus animales. Entonces los buitres empiezan a venir. Él los espanta. Entonces, después de que empieza a anochecer, ahí viene la presencia de Dios. Viene como una antorcha y camina en medio de las mitades. Y Dios le habla y le dice muchas cosas. Saltemos al verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cadmoneos y todos los eos. Ya no vamos a seguir leyendo. Entonces dice: esta tierra y te la he dado a ti. Y una cosa que es muy importante aquí es el orden de cómo esto empieza a suceder. Dios le promete en el pacto le promete que le da la tierra a Abraham.
Abram. Perdóneme si a veces intercambio Abraham y Abram en esto. Entonces, el pacto con Abraham promete que él iba a tener esta tierra. Vayamos al capítulo 16 y vamos a leer la historia de Sara. Sarai, Abraham de mujer, no le daba hijos y le decía, toma nuestra sierva Agar y ten un hijo con ella. Y Abraham, como un tontín, escucha la sugerencia de su esposa, sabiendo que a las esposas no les gusta otras esposas en la casa. Quiero dar mi propia interpretación y lo voy a hacer nomás de cualquier manera. Aquí me voy a entrar en aguas profundas. Eso es algo difícil cuando sucede todo esto. Entonces Agar concibe y cuando ya es obvio que está embarazada, ¿qué dice Sara? La empieza a odiar. La escritura dice que la empieza a odiar y la echa. Y Agar se va al desierto, no vamos a leer toda la historia. Y un ángel se le aparece y le promete a ella que su hijo va a ser bendecido. Y aquí es cuando está embarazada. Veamos el capítulo 16, verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y dice, en el verso 10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podré ser contada a causa de la multitud. Y el ángel le dijo, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y va a haber bendición sobre Ismael. ¿Por qué va a haber bendición sobre Ismael? Porque es su hijo, es hijo de Abraham. Y Dios ya había prometido de bendecir a Abraham. Entonces, veamos el orden de esto que está sucediendo. Y Dios le dice, te voy a dar la tierra. Y Dios, yo pienso, y quizás yo aquí esté añadiendo mis pensamientos. Yo no creo que era la intención de Abraham de tener la paternidad de Ismael, pero es la descendencia de Abraham, entonces va a recibir la bendición, porque Dios siempre honra su palabra y su pacto. Aquí veamos en el capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicaré en gran manera. Entonces él cayó rostro a tierra. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Rápidamente, Abraham quiere decir Padre enaltecido o Padre supremo o Padre enaltecido. Abraham quiere decir Padre de una multitud o de muchas naciones. Y yo te voy a hacer Padre de muchas naciones. Entonces le cambia el nombre y le da una descripción más adelante en esta relación. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios cambia su nombre y le confirma el pacto de la tierra. Y le dice, la tierra es tuya. Toda la tierra de Canaán te la ha dado a ti. Y luego continúa, hay un pacto
y el rito de la circuncisión. Y este ritual es cortar el prepucio del pene. Es la señal del pacto. Es difícil para nosotros a veces hablar de este pacto, porque es tan íntimo. Y Dios dice, esta es la relación que tú tengas, y va a ser una señal externa en la carne, que yo tengo una relación contigo. Y Dios le habla claramente y le dice que esta es la señal del pacto. Ahora, la confirmación viene, veamos al verso 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí claramente? Abraham está negociando con Dios. Bendice a Ismael. Y Dios le dice, no, yo planeo que tú tengas otro Dios. Verso 20, y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Entonces tenemos varias cosas aquí que confirma esto, que confirma ambas de estas cosas. Entonces, podemos seguir esto un poco, capítulo 21. Veamos el verso 20, capítulo 21, verso 20. Y Isaac nace en el capítulo 21 y Agar e Ismael se van por el conflicto. Ahora veamos el capítulo 21, verso 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Oh. Entonces, veamos un poco más de la historia ahí. Ismael es el padre de una nación. Ismael se convierte, Dios dice, yo lo voy a bendecir, porque es uno de tus hijos. Y Dios lo bendice, porque él se convierte en padre de la nación. Y toda la nación árabe son descendientes de Ismael. Han sido bendecidos, se han multiplicado de manera tremenda, pero no tienen ningún derecho sobre la tierra. Y este es un comentario. Puedo entrar en esta parte del comentario político del mundo hoy día, porque todavía están argumentando quién es dueño de la tierra de Israel. La gente hebrea y los israelitas dice, tenemos un pacto con Dios, tenemos un pacto original con Dios. Entonces, ¿sabes? ¿Te acuerdas cómo era el pacto? Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar la tierra. Y después, Abraham comete ese error. Podemos verlo como queremos verlo, pero Dios estaba involucrado en esta relación. Yo voy a bendecir a Ismael y hace de él una nación. Y a veces nos enojamos y decimos de esta gente musulmana, no creen en Dios. Y la fe musulmana se ha ido en tantas direcciones y nosotros, en nuestra piedad, los miramos a ellos. Oh, los echemos del mundo. Pero Dios dijo, yo los voy a bendecir porque es semilla de Abraham, pero no van a tener derecho a la tierra. Entonces Dios mantuvo su mano en todas estas cosas en las que estamos viendo. No vamos a poder tratar de otra manera sino de la manera de pacto. Y nosotros tenemos que tratar con esto. Entonces, los pactos del Antiguo Testamento están todavía funcionando.
en nuestras vidas, en las cosas que estamos tratando. Traigo todo esto porque tenemos que reconocer que Ismael es padre de una nación y que Dios ha bendecido y va a continuar bendiciendo. Y lo que estamos haciendo y viendo en esta relación es que saltemos al capítulo 24. Hay mucha información. Y yo sé, estoy entendiendo que estamos saltando muchas cosas que están sucediendo ahí. Y Isaac nace y crece y Ismael se va, así como hemos visto en el capítulo 21, que Agar encuentra una esposa para Ismael de Egipto. Entonces tenemos una raza de gente que crece en otra dirección en la familia. Entonces veamos el capítulo 24, verso 1. Y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Por qué insistía tanto Abraham sobre ese tema? Dijo: Dios hizo pacto conmigo por esta tierra. De eso se trata. Dios me dio esta tierra y es importante que yo esté en esta tierra. Ahí tengo que estar aquí. Y no te atrevas a llevar a Isaac y llevarlo allá y dejarlo en ese lugar, ningún otro lugar. Encuentra una mujer de esa familia, de nuestra familia, y tráela a ella aquí. Entonces, la historia es una historia muy hermosa. No tengo todo el tiempo para ver, pero quiero que veas cómo guardar el pacto. Nunca tienes que rendirte ni dejar la promesa. Y Abraham ya es viejo, pero no, él no se rinde y no deja la promesa. Esa promesa va a ser para ti y para tus descendientes por siempre. Entonces es vitalmente importante que entendamos esto. Es por esa razón que tuvieron que salir de Egipto después de más de 400 años. Y por esa razón siempre están volviendo a la promesa, porque el pacto era por la tierra y con Abraham. Otra de las cosas que quiero que veas en la confirmación de este pacto es lo que tenemos aquí y lo que le dice a su siervo más anciano, que verso 2 dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ahora, esta es la traducción Reina Valera de lo que Abraham dijo a Eliezer. Lo que le dijo en realidad: pon tu mano en mi pene. Eso suena duro para nosotros. Entonces, no estamos acostumbrados a esto. Por esa razón que no está traducido así. ¿Por qué era esto? Es una señal del pacto. Y Abraham le está diciendo a su siervo: esto es tan importante, es tan vitalmente importante que guardes el pacto. Y le anima: así vamos a hacer este pacto. Tú me vas a prometer, y tú me vas a prometer haciendo algo que no quieres hacer. Entonces,
podemos tratar de mantener nuestra compostura en todo esto, porque ese es un tema tan sensible, tan importante y vital era para Abraham, mantener el pacto, y que esto era la señal del pacto. Esta era una señal externa de la bendición de Dios a toda la familia, a toda la relación, que Dios prometió y le dijo, no te atrevas a llevar a Isaac. Y la historia continúa hermoso, porque Eliezer llega al pozo y Rebeca viene y hace todo lo que Dios prometió. Trae no solamente agua para los siervos, sino para los camellos, y hace todo esto. Y viene aquí a complacer. Y aquí en esta situación que se desarrolla es bien claro que ella es la futura esposa de Isaac. Entonces ella va con ellos y Eliezer la trae y trae una esposa para Isaac. Y de esta hermosa relación nos ayuda a entender lo que esto significaba. No era un poco de tierra, no eran las rocas y la tierra y los árboles de ese lugar, de la tierra, sino que se trataba del pacto. Cuán importante era mantener esa promesa y todas las cosas que están involucradas. Entonces, veamos esto. Veamos el capítulo 26 y vamos a ver la historia mientras se desarrolla con Isaac y las familias que nacen y todas las relaciones. Capítulo 26, verso 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Esto era la parte sur de la nación, donde Isaac aprendió la lección y Dios le habló esto. Quédate en la tierra y yo le he prometido a Abraham tu padre que te voy a bendecir y te doy la misma promesa a ti, pero mantente en este lugar, mantén el pacto y mantén la relación. Capítulo 28. Encontramos a Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, y descubrimos que hay diferentes intereses y están arguyendo, tienen distintas ideas. El amor fraternal entre ellos se pierde en algún lugar, y tú sabes la historia y seguramente la has leído. Y Jacob y Esaú ahí tienen una confrontación, y Jacob aún engaña a su padre para obtener la bendición. Le quita la primogenitura antes, porque Esaú, porque era un hombre de acuerdo a la carne, y da su primogenitura. Entonces llegamos al punto del capítulo 28. Dice Jacob, dice, yo tengo que irme de aquí, escaparme de aquí, porque estoy en problemas. Capítulo 28 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces lo envía, toma una esposa, mira qué hermosa es tu madre, yo quiero que vayas, Jacob, y traigas una esposa. Anda a Padán Aram y consigue una mujer. Y ese es la palabra Padán Aram quiere decir la tierra entre dos ríos. Y la misma palabra hebrea,
o la palabra Mesopotamia. Meso dice tierra, es la tierra entre el Tigris y el Éufrates. Anda ahí, en Padam Aram, y encuentra una mujer. Entonces, mientras tú lees esto, es que Isaac le dice a Jacob, no te quedes ahí, toma esa esposa y vienes aquí, regresa. Y Jacob está muy convencido de toda esa relación. Entonces va Jacob a la familia y encuentra la casa de Labán. Y se da cuenta que Labán tiene una hija hermosa. Y cuando la ve a Raquel, dice, oh. Y la escritura nos dice que Raquel era hermosa, que cuando Isaac la mira, y el tiempo se detiene. Porque cuando Jacob la ve, el tiempo se detiene. Puedes ver esto en varias partes. Él la puede ver y mirar a sus ojos y decir, el tiempo se ha detenido. O puedes también decir, cuando veo a tus ojos, tú tienes una cara que va a parar el reloj. Depende de cómo lo dices. Tenemos que aprender a decir estas cosas correctamente. Entonces Jacob, cuando ve a Raquel, le dice a Labán, yo voy a trabajar para ti por 7 años, si me la das como esposa. Él no sabía que Eliezer ganó la otra esposa por un trago de agua. Ellos pagaron todo, pero... Entonces dice, 7 años van a ser como si nada para tener esta esposa de mis sueños. El tiempo no importaba. Él entonces trabaja por 7 años. ¿Y qué recibe? Recibe a Lea. Ustedes conocen la historia. Porque era la mayor y no era apropiado dar primero la menor y luego la mayor. Entonces le engañó en la noche de bodas y cuando despierta dice, oh, no, esta es una débil Lea. Quizás ella tenía problemas con sus ojos, pero esta no es la mujer que yo esperaba. Y la escritura dice que tuvo que cumplir el trabajo de otra semana de años. Pero él se da cuenta que el tío Labán era astuto y le dijo que tenía que trabajar por 7 años. Pero por Raquel no importa. Entonces, no importa. Voy a trabajar otros 7 años. Entonces, lo hace. Ahora, podemos ver esto en 2 lugares. El nombre Jacob quiere decir suplantador, astuto, engañador. Entonces, ¿qué viene a él y lo vuelve a morder? Los engaños, las astucias. Él había sido un engañador. Quitó la primogenitura, la bendición de su hermano. Ahora, él va y busca a su esposa. Entonces, el tío Labán le engaña. Entonces, todas estas historias vienen alrededor del hecho de que Isaac le dice a Jacob, anda a buscar una esposa y regresa aquí. Porque se supone que tienes que estar en la tierra. Porque mientras estés fuera, vas a tener problemas. Entonces él empieza a ir por todas estas dificultades, pero no le parece mucho tiempo. Entonces, después de que sirve 14 años, él continúa sirviendo ahí por sus engaños y sus astucias con los ganados. Él empieza a recolectar un gran rebaño y eventualmente sabemos, él decide que tenían que irse. Tenemos que irnos y regresar. Veamos aquí en el capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre. Entonces,
quizás él escuchó esas palabras. En otras palabras, el rumor llegó a él que los hijos de Labán decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Y Jacob se da cuenta que ellos estaban ya disgustados. En el verso 2 dice: miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Lo que Jacob estaba viendo era el lenguaje corporal. Cuando iba a visitar al abuelo Labán, porque ya tenían hijos, y cuando llevaba a los hijos a visitarlo, él amaba a los nietos, pero ya no era tan favorable con Jacob, y su rostro cambió. Entonces, él dice: yo tengo que irme. Yo tengo que ir y regresar a la tierra. Entonces, hasta este punto vemos que él reafirma ese compromiso. Iba a regresar a la tierra. Entonces, nos damos cuenta acerca de lo que estaba sucediendo aquí. Ahora, él empieza a regresar. Empezamos a ver varias cosas. Y hay un cambio aquí en la historia. Cuando Jacob regresa, en capítulo 31, él se da cuenta que va a tener que enfrentar a su hermano Esaú, su hermano. Aunque habían pasado muchos años, él lo había engañado y ya tenía problemas con él. Entonces, él estaba regresando a enfrentarse con Esaú, y esto era algo serio. Vamos a saltar parte de la historia, pero tenemos que hacer el viaje. Dios le habló en un sueño y vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y Dios le habló en el sueño. Y Jacob se dio cuenta que Dios le estaba diciendo: este es el lugar donde tú tienes que estar. Y él sabía que Dios estaba involucrado en esto. Y entonces él viene y se pone a cuentas con Dios y divide al ganado. Si Esaú viene y ataca a uno, los otros pueden escapar. Entonces la palabra viene que Esaú venía con 400 hombres de sus mejores. Entonces, quizás tengamos una batalla aquí. Entonces, se prepara y prepara a las familias. Capítulo 31, veamos, no, veamos. Capítulo 32, discúlpeme. Saltemos al capítulo 32 de Génesis, verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, que es un río en la parte este del río Jordán. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y entonces él sabía cuán importante era su bendición. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Es muy importante aquí reconocer las cosas que están sucediendo en esto, porque cuando te das cuenta cómo las cosas se desarrollan acá, en la vida de Jacob, Jacob está diciendo: tengo que volver a esta tierra, tengo que volver a esta relación, pero no sé cómo regresar, no sé qué hacer con ella. Y lo que Jacob trata aquí, él batalla en el espíritu. Y te das cuenta que está batallando en el espíritu y en su mente con este tema, porque la escritura dice que aquí un hombre luchó con él. En el verso 24, un varón, y luchó con él un varón.
y otras traducciones usan distinta terminología, pero este es un ángel del Señor que está ahí para encontrarlo y hablarle, y empieza a luchar con él, y física y espiritualmente empieza a luchar con y se agarra de él toda la noche. Y aquí, en este punto, él pide la bendición. Tienes que bendecirme. Y la bendición que le ofrece le dice, voy a cambiar tu nombre. ¿Y por qué eso es importante? ¿Qué significa Jacob? Astucia, engañador. Él ha vivido de esa manera. Entonces cambiaremos tu nombre a Israel. Y cuando lo cambia a Israel, aquel que tiene favor con Dios y es amigo de Dios, al final el final Israel, significa y tiene referencia a Dios, al Dios de Abraham, Isaac. Y lo que sucede aquí es que Jacob empieza a ir por todas las relaciones y no hemos contado la historia, y aquí se nos cuenta la historia de que nos cuenta en Génesis 22, cuando Isaac, cuando era joven, con su abuelo Abraham, lo llevó a sacrificarlo. Y Dios dice, y Abraham dice a Dios, ¿qué quieres que yo sacrifique? Tu único hijo. Y sabemos por la historia que Isaac ya era un joven, ya estaba cerca de sus 20 años. Él podía escaparse de su padre. Si no podía haber hecho otra cosa, se podía haber escapado, porque Abraham ya era un anciano. Pero ahí vemos que ya era un joven, Isaac, y estaba dispuesto a entregar su vida. Cuando lo pone en el altar de sacrificio, tú conoces aquí los paralelos. Ve los paralelos que hay aquí. Y cómo Isaac se dio a sí mismo y cómo Jesús se dio a sí mismo. Esta idea de pacto del sacrificio es traído por toda la escritura. Abraham da su único hijo. Dios da su único hijo. Y su hijo fue voluntariamente al sacrificio. Jesús fue voluntariamente al sacrificio. Veamos estos paralelos aquí. Y eventualmente, cuando llegamos a este punto, cuando Abraham levanta el cuchillo para degollar, un ángel le habla y le dice, no hagas. Hay un animal atrapado por sus cuernos y ofrécelo en sacrificio. Y lo ofrece en sacrificio. Hay muchas cosas aquí en todo esto y que nosotros no hemos entendido. Vamos a agarrar una parte aquí. Era muy común entre los cananitas cuando habían cosas que estaban yendo mal. Cuando ellos querían satisfacer a sus dioses. ¿Se acuerdan cómo los babilonios tenían que alimentar a sus dioses? Cuando ellos querían alimentar a sus dioses, no solamente traían animales para llamar la atención de su Dios en los cananeos. Lo que hacían, entregaban uno de sus hijos y lo sacrificaban. Entonces, Abraham estaba tratando de satisfacer a Abraham y sacrificar a su hijo. Quizás ellos, los cananeos, estaban en lo correcto. ¿Eso suena correcto? No. Tenemos un problema, hay algo que está mal. Pero eventualmente, cuando él se alista a degollar, y Dios le habla a Abraham claramente en toda esta cosa, no está registrado en la escritura. Yo no quiero tu hijo, yo quiero tu obediencia. El sacrificio de niños, no importa en qué cultura vives, y no es lo que yo quiero. Yo no quiero lo que ellos hacen. Yo no quiero a tu hijo. Yo quiero que hagas un sacrificio de obediencia. Y lo que hace aquí al final, Isaac es resucitado de los muertos, porque era como si ya lo hubiera sacrificado, o al punto de la muerte. Entonces Isaac resucita.
Y Jacob se está acordando de todo esto. Hay algo en esta tierra. Por algo me has traído de regreso acá, en esta tierra. Y lucha con este varón. Y recibe la bendición, su nombre es cambiado. Y nombran el lugar Peniel. Y, y, es, y nos los traduce así. Porque yo vi a Dios cara a cara. Y Peniel quiere decir el rostro de Dios. Y Jacob dice, ahora yo sé lo que Dios quiere. ¿Tú ves? Yo creo que eventualmente que Jacob era un creyente. Inicialmente, él fue criado conociendo a Dios. Él sabía del sistema de sacrificios. Él sabía acerca del pacto y creía en él. Y fue a Padán Aram a traer una esposa. Y regresó. Él creía en todo esto. Él sabía del pacto. Pero, tú sabes, él todavía no estaba respondiendo. Todavía tenía engaños. Ella quería ver cómo lo iba a hacer. Entonces, tú mira al de tu lado y dile, ¿tú conoces a alguien así? Nosotros sabemos la verdad, pero seguimos por este proceso. ¿Cómo ser astutos? Y todos tenemos que regresar a esa noche en la que luchamos con nuestro entendimiento y luchamos con el ángel del Señor y venimos delante del Señor y decimos, yo he visto a Dios y ahora lo entiendo por mí mismo. Ahora lo entiendo. Y ahora dice, ahora yo entiendo. Entonces, vemos aquí en la historia que está aquí, que los hijos que le nacen eran eventualmente 12 hijos que le nacen. Y dice, yo voy a estar aquí en la tierra, no me voy a ir a ningún otro lugar. Lo que sucede también es, en el resto de la historia, es que tiene su hijo menor, José. Y veamos un poquito la historia de ello. Jacob, capítulo 37 de Génesis. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. Y salta de súbito a José. José tenía 17 años. ¿Ustedes saben lo que es tener 17 años? ¿Se acuerdan de eso? En los 17 puedes conquistar el mundo. Y ese problema lo tenía José. Entonces les decía a sus hermanos, he tenido un sueño. Y que todos ustedes se arrodillaban ante mí. Es un buen sueño, ¿ah? Y él los otros dicen, sí, claro. Estaban disgustados después de ello. Que Jacob siempre favorece al bebé. Oh, el bebé de la familia siempre tiene la atención. ¿Cuántos bebés de la familia hay aquí? Oh, ¿no es bueno ser el bebé de la familia? Tú sabes que todas las cosas que van con ello. Los hermanos se ponen celosos. Ustedes conocen las historias aquí. Ellos se ponen celosos de ellos, de ese poncho de muchos colores que le tejió. Y dicen, lo mataremos. Ya estoy cansado de esto. Estoy tan cansado de esta situación. Lo vamos a matar. Y uno de los hermanos mayores, Rubén, dice, no, un momento, un momento. No los mataremos. Lo lanzaremos a ese hoyo. Y lo lanzan a ese hoyo para conservarlo. Y van por el almuerzo y luego ven esa caravana de madianitas que estaba viajando por el país. ¿Por qué no lo vendemos? Dicen. Y lo echamos tan lejos del país para que ya no nos moleste más. Y eso va a funcionar. Y deciden deshacerse de él. Y lo venden a los madianitas como esclavo y que lo lleven a Egipto y ya, asunto terminado. Jacob lo llora tremendamente por la pérdida de su hijo por mucho tiempo. Y la escritura nos dice
que viene otra sequía. Y cuando la sequía empieza a empezar, ¿dónde van a buscar comida? Bajan a Egipto. Y mientras tanto, allá en Egipto, el resto de la historia, José, él se levanta por los rangos y se convierte en líder porque Dios lo bendice y Dios empieza y continúa usando los sueños y las visiones que vio antes. Y él no respondió a la primera visión de manera acertada. Entonces, a veces lo hacemos así nosotros, tenemos una visión de lo que Dios quiere que hagamos y no sucede, porque el tiempo no es el correcto. Muchas cosas que el Dios me ha mostrado a mí que iba a estar haciendo, que no ocurrieron. Dios me habló varias veces, a veces por palabra clara de la Escritura, y me habló mi vida. Y eso no sucedió por muchos años. Hasta que esto sucede y el Señor me lo recuerda. Digo, oh, sí. Todos atravesamos por esas circunstancias. Y yo ahora entiendo lo que tú me estabas diciendo. Estos 12 hermanos e hijos de Jacob, estos 12 hijos de Jacob, quiero hablar los nombres correctamente, perdió a su hijo menor y envía a todos menos al menor a Egipto para conseguir granos. Y se encuentran con José, que es el líder de la nación. Y él salió del hoyo al palacio. Es un buen sermón que puedes usar estos términos. Y todos están aquí en el momento que tú quieras. Desde el hoyo al palacio. José, y José está en control de todo. Y el resto de la historia viene al lugar donde José se revela a ellos y ellos dicen, oh, estamos en problemas. Y dice en los últimos capítulos de Génesis, cuando Jacob muere y todos acaban con el proceso de luto, ¿y a dónde llevan los huesos de Jacob? Él fue embalsamado y lo llevan a la tierra. Entonces dejaron la tierra. Y esto es muy importante, porque tenemos este pacto con la tierra. Porque toda la familia dejó la tierra. Y toda la familia fue a Egipto a vivir. Entonces habían sido bendecidos y Dios los bendice. Pero regresan el cuerpo de Jacob y lo entierran. Y los hermanos hablan juntos. Ahora que papá ha muerto, podemos estar en problemas con José. José quizás estaba esperando que papá muriese para vengarse de lo que le hicimos. Pero José tuvo una buena actitud. Lo que ustedes trataron para mal, Dios lo convirtió en bien. Y Dios dijo eso. Entonces, cuando acabó la sequía, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a la tierra. Regresar al lugar donde Dios nos dijo que estemos. Y quedarnos ahí, quedarnos en Egipto. Entonces empezamos a trabajar y todo nos está yendo bien. Y no estamos viendo todos los detalles pero la historia de José nos guía a Egipto y todo este proceso. Quiero que saltemos rápidamente al último verso de Génesis. Génesis 50, verso 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Oh, qué triste final al libro de los comienzos. Veamos Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Verso 6. Y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación.
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Y por qué fructificaron? Porque tenía la bendición, pero no están en el lugar donde pertenecen. Tienen que regresar. Y vamos a ver eso cuando veamos Éxodo. Dios los bendiga.